Hola a todas y a todos. Banco de Alimentos 16 Radio vuelve como cada 15 días. El viernes pasado, 8 de abril, acudimos a la concentración antitaurina que los compañeros de Coslada convocaron, en el contexto de una consulta, la cual preguntaba sobre la abolición de los festejos taurinos a las vecinas y vecinos de dicho municipio madrileño. Ganó la abolición de los festejos taurinos. Banco de Alimentos 16 apoyó la concentración críticamente, haciendo llegar a los votantes y a los convocantes nuestra opinión del asunto. No creemos que lo urgente sea movilizar al pueblo contra la tauromaquia, sino más bien lo que urge es movilizar al pueblo de Coslada contra los ataques que está sufriendo la clase obrera. Los convocantes admitieron que nuestra crítica era constructiva y que no pretendía boicotear su movilización. Además, le comunicaron a un compañero que harán lo posible por movilizar a Coslada contra estos asuntos que reivindicaba nuestro comunicado. Además, el pasado sábado 9 de abril realizamos una nueva recogida de alimentos con su posterior reparto a familias. Nuevamente, San Fernando de Henares demostró que no es racista y que se lo va a poner difícil al fascismo. Una mujer española y un padre de 2 hijas colombiano, en busca de un futuro cercano y de agrado, con el estómago vacío pero llenos de esperanzas. Cada uno de los 4 en sus andanzas. Contra el discurso ambiguo sobre la Unión Europea, el antifascismo debe ser consecuente con sus principios ideológicos. No podemos negar los hechos palpables que día a día demuestran una tendencia y una realidad al margen del teatro discursivo y el tacticismo de esta o aquella formación política de izquierda. La Unión Europea hoy en día es una organización antidemocrática, imperialista y fascista. El discurso ambiguo sobre la Unión Europea es legitimado por diversos grupos de izquierda desde la consideración de una supuesta incomprensión del pueblo español de un discurso diferente. Pero nosotras y nosotros no negamos que la clase obrera española a día de hoy no esté por la salida de la Unión Europea. Al revés, entendemos que la propaganda europeísta ha logrado hegemonía entre nuestra clase. Dicha propaganda empezó con el adoctrinamiento durante el franquismo en los colegios, institutos y universidades del régimen fascista y se extendió de forma generalizada con la llegada a la monarquía. Pero esta realidad no debería imponernos el discurso a los y las antifascistas. Convivir con dicha tendencia será convertirnos en cómplices de todos los atropellos que se cometen desde la Unión Europea. La Unión Europea es antidemocrática cuando negocia el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos en secreto y a espaldas del pueblo europeo. Dicho tratado será una imposición y una violación de la soberanía de los pueblos y de los derechos políticos y laborales de la clase obrera en toda Europa. La Unión Europea es imperialista cuando impone a países como España o Grecia las reformas laborales, las privatizaciones de los servicios públicos, el endeudamiento masivo y, al fin y al cabo, la precariedad y la pobreza a las generaciones presentes y futuras. La Unión Europea es fascista cuando sus países miembros participan en la desestabilización de otros países, con el fin de arrebatarles el control de sus recursos naturales, provocando guerras y genocidios si fuera necesario. Pero es aún más cuando niega el asilo a los millones de desplazados que generan dichas guerras. Ser antifascista hoy es ser un europeo digno e internacionalista, es decir, dejar de ser cómplices de la Unión Europea y salirnos de su control. El pasado miércoles nos enteramos de una nueva operación represiva y de persecución política perpetrada por el Estado. Se trata de la Operación Araña 4. Este tipo de operaciones consiste en fichar comentarios en las redes sociales para posteriormente encarcelar a las personas por su opinión. La dictadura abierta no te deja sentir ni pensar. Tus sentimientos y tus pensamientos pueden ser ilegales. El Estado, títere del imperialismo, quiere mandar a un vertedero el futuro y la dignidad de la clase obrera sin despeinarse. Por eso encarcela a su disidencia y a las personas que luchan por un futuro digno para todos y todas. Banco de Alimentos 16 condena este tipo de operaciones dictatoriales, los juicios farsa y el régimen de presos fíes. La represión está generalizada. La persecución política es un hecho. Y ya es hora que se consolide un movimiento que luche por la amnistía total de las presas y presos políticos.
todo nuestro apoyo y solidaridad para con los represaliados del régimen. Por culpa del hambre, de la pobreza o de la guerra, ya tienen esperanza de cruzar una frontera y de tener vida tranquila en una sierra. Quien piensa hierra, fantasía más de algunos se le cierra. Quien quiere currar en la cantera, picar piedra por la tercera parte misera. De lo que cobra cualquiera, reventarse la espalda y ver vacía la cartera. Esta vida perra es poco llevadera, en cada zona adoran su bandera. Y tú eres inmigrante por ser de una nación extranjera y sin papeles eres ladrón, no ocurre aquí de nada sirve la experiencia o la carrera. Es una quimera intentar adaptarse de cualquier manera, todo es barrera. La gente te insulta, critica y murmura de acera en acera. No quieren tenerte en la vera, quieren tenerte fuera de la ladera y que aguantes la era chapando la cremallera. Sueñas con buscar trabajo estable, tener llena la barriga y un sueldo considerable, que mandar a tu familia pa' que no mueran de hambre y llorar en la distancia la ausencia de tus compadres. Despiertas en un mundo miserable con estómago vacío y un sueldo no tan rentable. Tu familia queda lejos para tus penas contarle y para sociedad de migrantes culpable. Esta mañana me he levantado, oh vela chao, vela chao, vela chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al opresor. Historia del antifascismo. Arditi di Popolo. Los primeros antifascistas. Hoja número 14, Bras Madrid. El movimiento fascista en Italia fue utilizado por la burguesía capitalista como una contrarrevolución preventiva. Durante 1920, la organización de Mussolini hubiera sufrido un terrible varapalo de no haber sido porque su potencial de acción directa anticlase obrera fue reconocido por los grandes terratenientes y propietarios de la industria, como un instrumento para sofocar el inminente levantamiento de los obreros italianos durante los llamados Años Rojo, 1919-1920. Estos años estuvieron marcados por disturbios, huelgas y ocupaciones de tierras y fábricas, llegando a una situación en la que, como bien dijo Malatesta, si no continuamos hasta el fin, entonces pagaremos con lágrimas de sangre el miedo que nosotros le hemos metido a la burguesía. Pero los líderes del Partido Socialista, PSI, y de la Central Sindical, CGL, perdieron los nervios y negociaron con la patronal, viendo esta así su oportunidad de venganza y viendo a las escuadras fascistas como un instrumento perfecto para ello. Surgió así el auge del fascismo, por no haberse producido una consolidación de la clase obrera y por la traición de la izquierda reformista. Pero a la vez que el fascismo atacaba el pueblo en las zonas rurales y en las industrias, surgió la feroz resistencia de la clase obrera. En 1921, en Livorno, los camisas negras trataron de tomar el ayuntamiento al asalto. Sin embargo, los distritos obreros de la ciudad se movilizaron en masa y marcharon al centro a retomarlo. El 16 de febrero, los fascistas intentaron detener una huelga de ferrocarril conduciendo ellos mismos los trenes, pero se encontraron con un grupo de 400 personas que realizaron un ataque frontal contra un tranvía cargado. En marzo, durante las duras luchas callejeras, un fascista resultó muerto en los enfrentamientos y los camisas negras tuvieron que huir para salvar el pellejo. El 14 de abril dirigieron un ataque hacia el centro de los sindicatos, siendo esta acción respondida por una huelga que acorraló a la escuadra fascista, la cual tuvo que ser salvada por los Carabinieri y la Guardia Real. Siendo incapaces de sofocar la revuelta, tuvieron que recurrir al ejército. El 17 de mayo, otro intento fascista de tomar las calles fue reprimido por la movilización masiva de los obreros. La militancia general de la clase obrera permaneció alta. Socialistas, anarquistas, comunistas y republicanos se unieron en agrupamientos antifascistas con una clara idea de quitar en medio al enemigo. El 14 de abril dirigieron un ataque hacia el centro de los sindicatos, siendo esta acción respondida por una huelga que acorraló a la escuadra fascista, la cual tuvo que ser salvada por los Carabinieri y la Guardia Real. Siendo incapaces de sofocar la revuelta, tuvieron que recurrir al ejército. El 17 de mayo, otro intento fascista de tomar las calles fue reprimido por la movilización masiva de los obreros. La militancia general de la clase obrera permaneció alta. Socialistas, anarquistas, comunistas y republicanos se unieron en agrupamientos antifascistas con una clara idea de quitar de en medio al enemigo. De esta manera surgió en mayo, en Roma, el Arditi di Popolo, creada por antifascistas y por soldados desmoralizados. Iba a dar una respuesta directa de la clase obrera a las bandas de camisas negras. Era una milicia armada del Comitato di Defensa Proletaria, que se encargaba de unir a las masas obreras cuando éstas eran atacadas por los fascistas.
contando, aparte de con un pequeño número de hombres armados, con un número grande de hombres y mujeres dispuestos a tirar cualquier cosa por la ventana cuando los fascistas pasaban por la calle. Y dando una asistencia práctica muy efectiva, como por ejemplo bloqueando calles. Nacionalmente el movimiento del Arditi di Popolo tenía una estructura autónoma, de modo que las secciones locales eran independientes, definidos los grupos por localidad, sindicación o afiliación política. En solo una región italiana vemos a 300 combatientes en Pisa, 500 en Piombino y 800 en Livorno, siendo estas solo las tropas de choque de una resistencia obrera mucho más amplia. La primera acción del Arditi di Popolo fue en Piombino, donde fue asesinado un socialista, teniendo que ser necesaria la intervención de la Guardia Real, que también se vio sobrepasada y fue desarmada, tomando los obreros el control de la ciudad durante varios días. Sin embargo, los sucesos de Sarzana llaman la atención por la feroz resistencia de los Arditi. Los fascistas habían organizado una incursión contra el pueblo el 12 de junio de 1921, pero se encontraron con tal resistencia que el líder fascista, Renato Ticci, fue puesto bajo custodia por su propia seguridad. El 21 de julio, 500 fascistas llegaron a la estación de trenes de la ciudad para rescatar a su líder, y se encontraron allí con los disparos de los carabinieri. Inusual para ellos, y por si no fuera poco este giro de la situación, el Arditi realizó un ataque armado hacia ellos apoyados por los obreros del pueblo. Los camisas negras se vieron obligados a escapar al campo, pero allí les esperaban los campesinos y el Arditi, que les pisaba los talones. Ese día murieron más de 20 fascistas, pero las fuentes extraoficiales afirman que fueron muchos más. El propio Mussolini se inquietó ante tal voluntad de combatir a los fascistas, pero una vez más la izquierda reformista traicionó a los obreros firmando un pacto de pacificación y condenando las acciones del Arditi di Popolo, ordenando así a sus bases a que se retiraran del movimiento. Un segundo golpe vino del Partido Comunista Italiano, que, aún perteneciendo en una gran mayoría de sus bases al Arditi, arengó a estas a que lo abandonaran y se asociaran en escuadrones comunistas puros, ignorando que las bases comunistas habían desarrollado espontáneamente sus propias organizaciones de defensa, las cuales eran sofocadas ahora por el Partido Comunista Italiano. El movimiento se debilitó en todo el país, pero las luchas no cedían y las detenciones de camaradas eran cada vez más numerosas. Los fascistas no acabaron de tomar Piombo hasta 1922, pero aún entonces la resistencia del Arditi fue tremenda, y les echaron a golpes en varias ocasiones, necesitando la ayuda de la Guardia Real para tomar la ciudad. Del 31 de julio al 2 de agosto de 1922, los líderes reformistas convocaron la huelga por la legalidad. Aunque el pueblo demandaba acción, los reformistas hicieron una petición al Parlamento para mantener las libertades constitucionales. Con estas demandas se vio claro que la democracia liberal no era más que una fachada conveniente y que la probabilidad de una verdadera resistencia ya había pasado. Pese a la resistencia de las fábricas, las pistolas fascistas ayudaron a que la huelga no saliese adelante. Con el colapso de la huelga, los fascistas atacaron Livorno y la región sucumbió a la fuerza de 200 squadriti armados. Sin embargo, los antifascistas resistieron en Turín y en Parma durante 5 días, donde miles de militantes armados humillaron completamente a miles de fascistas, los cuales se tuvieron que retirar y dejar paso al ejército, que acabó con el último bastión de la resistencia. Este ha sido nuestro tercer programa. Recuerda que nos puedes seguir en Twitter en @balimentos16, en Instagram en Banco de Alimentos 16 y en nuestra cuenta de YouTube. Además, si necesitas ayuda o quieres colaborar, puedes contactar con nosotros en nuestro mail bancodealimentos16@gmail.com. El sábado 26 de abril haremos una nueva recogida, esta vez en Coslada. Aún no sabemos el lugar en concreto. Estaros atentos a nuestras redes sociales. Banco de Alimentos 16, antifascistas siempre. Te hace un jardín, tú has hecho al hijo esposa, la habitación del jazmín, el palomar de la rosa, alrededor de tu piel, acto y desato la mía, un mediodía de miel, rezumas un mediodía. ¿Quién en esta casa entró y la apartó del desierto? Para que me acuerde yo, alguien que soy yo ya muerto, viene la luz más redonda, los almendros más blancos, la vida, la luz se ahonda, entre muertos y barrancos, venturosos el futuro, como aquellos horizontes, porfín y mármol puro, donde respiran los montes, de la casa encendida, besos y sombra amante, puede pasar la
vida más honda y emocionante. Desbordadamente sorda, la leche alumbra tus huesos y la casa se desborda con ella, el hijo y los besos. Tu vientre caudaloso, hijo y palomar, esposa sobre tu esposo, suenan los pasos del mar. La casa un palomar y la cama jardinero, puertas de par en par, y en el fondo el mundo entero. Hijo, tu corazón, madre que se ha engrandecido, de la habitación todo lo que ha florecido. La casa un palomar y la cama jardinero, puertas de par en par, y en el fondo el mundo entero. Hijo, tu corazón, madre que se ha engrandecido, de la habitación todo lo que ha florecido. Salieron jamás del vergel del abrazo, del rojo rosal, de los besos rodaron. Huracanes quisieron con rencor separarlos, y las hachas tajantes y los rígidos rayos aumentaron la tierra de las pálidas manos. Precipicios pidieron por el viento impulsados, entre bocas deshechas recorrieron naufragios cada vez más profundos en sus cuerpos, sus brazos. Seguidos hundidos por un gran desamparo de recuerdos y lunas, de noviembres y marzos. Aventados se vieron como el polvo liviano, aventados se vieron pero siempre abrazados. La casa un palomar y la cama un jardinero, puertas de